Te doy la bienvenida al podcast Infinito Tú. Un espacio para reencontrar tu esencia, reilusionarte, reprogramarte, relacionarte y reagendarte. La empresaria y coach integrativa Maribel Jiménez Atienza, autora del libro Coaching para la Felicidad Cotidiana, te explica con ejemplos prácticos claves para reencontrarte y alcanzar ese estado que te permite conectar contigo y con el mundo. Bueno, buenos días a todos. Me hace este capítulo 9 del podcast Infinito Tú especial ilusión hoy porque, hace más o menos un año que me planteé hacer un podcast y, siempre ha sido el mismo objetivo, ¿no? Poder compartir con vosotros todo lo que me vais enseñando en las sesiones de coaching y también lo que, yo voy aprendiendo de mi propio camino que no es poco, la verdad. Así que contenta de hacer este capítulo 9 que se llama Recapitulemos, porque me doy cuenta de que todos los títulos que han tenido los distintos episodios del podcast no son ni más ni menos que mis mejores deseos para vosotros para 2026. Entonces, es una época que me hace reír también. De hecho, así lo comento, ¿no? Con toda la gente que tengo alrededor. Lo mucho que nos alteran estas fechas, ¿no? Como que parece que final de año... antes de final de año hay que hacer una sesión de coaching, hay que acabar de tachar toda la lista aquella de to-do que me hice en el mes de abril. Vamos como pollo sin cabeza, pues porque, también, claro, se junta que hay cenas de Navidad, cenas de empresa, comprar los regalos, llegar con el tiempo justo a comprar lo que tenemos que comprar porque tenemos invitados, etc. Entonces, en general, sí que es una época que nos altera mucho. Y de hecho, siendo semanas en las que yo querría tener más tranquilas, acabo teniendo muchas sesiones pues porque hay que hacerlas antes del final de año. Pero de todas formas, fijaros en lo poderosos que son los fines de etapa. Pues es muy simbólico. Claro, tú me dirás que un lunes de enero es lo mismo que un lunes de diciembre y que en el fondo no tiene tampoco no debería tener tanto significado, pero sin embargo, pues sí lo tiene. De hecho, fijaros que en estas fechas, pues hacemos nuestra lista de deseos, incluso le escribimos una carta a los Reyes, reflexionamos, hacemos un poco de balance de lo bueno y malo, brindamos. Y en el brindis hacemos una manifestación de lo que deseamos para el año que viene, a veces sin pensarlo mucho y otras pensándolo bastante. Y no me es extraño, ni os será extraño a vosotros, escuchar que la gente te dice, oye, pues yo a partir de enero sí o sí me apunto al gimnasio. Oye, yo sí o sí me pongo a dieta estricta, porque esto no puede ser. Ya van 5 kilos de más los que yo quiero. Eran 2 y ahora ya son 5. O el año que viene me tengo que plantear cambiar de trabajo y por lo menos ya voy a empezar a cambiar mi LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué ocurre con esto? Que en muchas ocasiones pues se diluyen, ¿no? Que a las 4 semanas o a las 6 semanas ya hemos dejado de ir al gimnasio o ya nos hemos escurrido con la dieta o aquello de LinkedIn o del cambio de trabajo pues se quedó en un brindis, exactamente. Entonces, ¿qué pasa también con estas fechas? Da igual si uno es religioso o no lo es. El caso es que son fiestas también que son bastante emotivas, que invitan a veces a la reflexión o a replantearse cosas, porque hablas con otra gente, hay un contenido emocional importante, entonces eso hace que quizás se pueda mover algo dentro, ¿no? También son épocas muy explosivas, porque como sabéis nos juntamos con la familia y de ahí nunca se sabe lo que se va a sacar. Así que para muchos no es tan emotivo como justamente pues de conflicto o de tener que ingeniártelas para que no desencadene en algo mucho peor, ¿no? Entonces, lo que decíamos, que final de año y principios de año son muy propicios para determinar cosas, para definir cosas nuevas, para quizá afrontar cambios o alguna transformación o algo que queramos hacer distinto. Yo también he querido hacer balance del año y la verdad es que, como decía antes, cada capítulo de este podcast de Infinito Tú, pues es un deseo para vosotros, la verdad, y para mí misma también. Recuerdo cómo en el primer capítulo fue muy cortito y hablaba pues de mí y por qué para mí es tan importante, por qué mi tema como coach es el de la felicidad cotidiana, ¿no? Sí que en todos estos años de aprendizajes, sí que hay una cosa que no me quiero olvidar y es una cosa que comento constantemente y es que hay muchas más posibilidades de las que nosotros creemos. Ser consciente de esto es muy valioso porque lo que va a provocar en nosotros es
el salir de la caja, el saber que siempre te puedes plantear hacerlo diferente. Aunque sea una mínima cosa, sí puedes cambiar. Estás muy incómodo, pero un poco más cómodo sí puedes estar. ¿Por qué? Porque hay otras maneras de hacer, hay otras posibilidades, pequeñas y grandes, y sobre todo en lo cotidiano. Porque claro, todos sabemos que todos hemos tenido desengaños amorosos, pérdidas, traiciones, a lo mejor, pues eso, gente que ha sufrido acoso en su trabajo o fuera del trabajo. O sea, hay temas muy grandes que efectivamente bueno, requieren otro tipo de tratamiento, ¿no? En este caso, yo me dedico a la felicidad cotidiana. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo que yo veo es que en pequeñas cosas de tu cotidiano, que son como gotas de agua constantes, que producen mucha molestia, que no te van a matar, que es la piedrecita esta del zapato, bueno, es interesante primero darse cuenta de que la llevas y en segundo lugar ver de qué manera te vas a quitar el zapato y te vas a quitar la piedra. Porque a lo mejor es tan simple como eso, pero muchas veces no pensando que existe esa posibilidad, simplemente nos exigimos llevar la piedra y ya está. Claro, ¿qué es lo que yo veo en mis sesiones y en general? Pues que a veces nos empeñamos en llevar una vida que está muy lejos de lo que somos. Es como, por ejemplo, que seas un pato y que te empeñes en subir a un árbol como sube una ardilla, cuando en realidad el pato pues tiene más naturaleza de estar nadando, ¿no? Que está muy bien que también tenga la habilidad de subir al árbol, pero es muy interesante ver quiénes somos en realidad y qué es lo que está alineado a nosotros, sin que por ello no digamos, es que como yo no soy ardilla, pues no quiero subir árboles. Bueno, quizás sea bueno también aprender a subir árboles, pero tener muy claro qué es lo que somos y qué es bueno, cuál es nuestra esencia, nos va a traer mucha facilidad para vivir la vida o más facilidad. Entonces, el poder reconectarte con tu propósito y con tu habilidad y con quien eres de verdad, pues te va a hacer la vida cotidiana mucho mejor, mucho más llevadera, más feliz. Entonces, por eso yo me dedico al tema de la felicidad cotidiana, porque he visto que las posibilidades son mucho más infinitas de las que pensamos. Y que el hecho de tenerlo presente eso hace que se me abran muchísimos más caminos para escoger y para traerme todo lo que hay a mi alrededor a alinearme yo mismo, ¿no? También recuerdo que en el capítulo 2, que fue un capítulo que tenía ya más cuerpo, hablábamos de reesénciate, ¿no? Reesénciate es vuelve a tu esencia. Mucha gente se asusta de este concepto, pues muy, muy simple, claro que sí, porque dice, bueno, ¿cómo voy? Yo, es que me da miedo de mi versión más auténtica, porque claro, si me doy cuenta que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo al revés, pues madre mía la que se lía, ¿no? Porque claro, yo tengo una hipoteca, tengo hijos, tengo una serie de gastos, tengo tal, 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 y entonces, claro, a ver por qué me va a dar a mí, ¿no? Si yo me reesencio y vuelvo a mí, puede ser una catástrofe. Y claro, no se trata de eso, se trata más bien de identificar cómo de desplazado te encuentras tú de esa esencia, porque muchas veces yo veo que la persona a la que acompaña a lo mejor tiene los pies en una baldosa y su tronco está completamente en otra habitación, ¿no? Imaginaros, no es casualidad que a muchísima gente le duela la espalda y las articulaciones, porque es que realmente el vivir muy desalineado casi que simbólicamente me lleva a eso. Entonces, el hecho de que tú puedas identificar cuántas cosas te están alejando de ti, cuántas decisiones que tomas o que en tu estilo de vida, qué cosas se alejan de ti. Por ejemplo, imagínate que en ti, en tu esencia, está la actividad física o el moverte o el tocar un instrumento o el ser más creativo. Claro, si tú no estás nutriendo nada de eso, pues eso también te está alejando de ti. O sea, es tan cotidiano como eso, ¿no? Aparte ya de que tu propósito sea uno y tu trabajo vaya completamente por otro lado. Entonces, en Reesénciate, lo que hacemos es identificar dónde estás tú y qué es lo que se aleja de ti y al menos ir planificando cómo vas a volver a ti. O sea, cómo trazar un poco el camino de una forma controlada, de una forma sensata, el cómo vas a ir volviendo a ti en ciertos aspectos y cómo eso te va a centrar. Hace poco tuve un chico que había sufrido acoso en el trabajo y claro, y eso le había provocado una gran herida, ¿no? Aunque su jefa se había marchado ya de la empresa, pero le había provocado una gran herida, una gran incertidumbre, sensación de duda constante, sensación de que no le protegían en ese entorno a pesar de haberlo comunicado, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en esa sesión le dije, bueno, pues a lo mejor sí que es hora de ir volviendo a ti, ¿no? Porque él tenía un gran problema a la hora de plantearse si dejar el trabajo, ¿no?
no dejarlo, sino buscar otra alternativa y poco a poco ir moviéndose hacia ahí, ¿no? Pero se sentía tan inseguro por toda la herida causada por esta persona que no veía la manera. Entonces, solo le dije una frase, dijo, bueno, a lo mejor es hora de plantearse, ¿no? El que empieces a volver a ti. O sea, que empezar a volver a uno es como emprender un camino de regreso. Y eso le emocionó muchísimo porque bueno, algo tocó, ¿no? Porque de alguna manera el darte cuenta de cómo de infiel te estás siendo, cómo te estás siendo desleal, de una forma que a veces es necesaria, pero otras veces es gratuita, ¿no? O es gratuita o es que no, nos la imponemos. Así que eso genera muchísimo sufrimiento y hay múltiples posibilidades. Esta persona ahora está ya en vías a volver a él y entonces estamos planificando el cómo vas a ir de ahí y cuáles son las posibilidades, ¿no? Y de una forma ordenada y tranquila. Entonces, qué bueno, cuando ya estás emprendiendo el regreso a ti, es muchísimo más fácil, lo que decíamos en el capítulo 3, reilusionarte. Eso es una consecuencia de que tú vuelvas a ti mismo. Es que te puedas reilusionar desde dentro, porque la verdad es que lo que es muy complicado es reilusionarte con cosas que tú crees que son las expectativas que tienen los demás sobre ti o las que tuvieran tus padres cuando eras pequeño. Entonces, es una fórmula muy complicada el tener las hipótesis de cómo sería la mejor manera de cumplir las expectativas de todo el mundo y que eso te ilusione. La verdad es que eso es una ilusión que tendría tu ego, pero no tú en realidad y en esencia. Entonces, recuerdo también un coach con el que estuve trabajando un año, que tenía un deseo muy grande, que era el de promocionar. Sí que es verdad que en su empresa no estaba muy claro, eso de promocionar no estaba muy claro. Es decir, como pasa en muchas empresas, que no estaba muy claro todo lo que tenía que hacer para poder lograr subir ese escalón, porque tampoco era muy basada en meritocracia. Entonces, ¿qué pasa? Que era un sufrimiento constante y una ansiedad el hecho de que no promocionaba. Bueno, al final promocionó. ¿Qué es lo que pasó con lo de la promoción? Pues que yo me puse más contenta que él, porque claro, él lo había logrado, era tanto algo que ansiaba tantísimo. ¿Pero qué ocurrió? Pues que a los 3 o 4 días de haber promocionado, yo creo que a los 3 o 4 días a la semana, pues ya se le había perdido la ilusión. ¿Por qué? Pues porque no era una ilusión genuina suya, sino que era más bien pues por demostrarle a alguien pues que había podido lograr subir ese escalón. ¿Y qué es lo que pasa con lo que no es genuino? Pues que no es duradero, que no, bueno, pues que hace una explosión y luego pues vuelve a donde estaba. Y volvió él, no a la misma ansiedad, pero sí como a la misma, bueno, como al mismo ánimo un poco ilusionado de continuar ahí y a ver ahora qué es lo próximo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que parece como que en este storytelling, ¿no? En esta secuencia, si tú emprendes ese viaje de regreso a ti, es más fácil que te reilusiones con algo que realmente sale de ti, que es genuino. Y claro, ¿qué ocurre? Que eso te hace ampliar la mirada muchísimo. Es como si tú, ¿qué pasa? Que al ampliar la mirada es como que el mundo es un lugar más ancho, más posibilidades todavía. Y imagínate, si tus posibilidades eran antes como moverte por el centro de tu ciudad, imagínate que esas fueran tus posibilidades, tú tenías un mapa para eso y el mapa era del centro de tu ciudad. ¿Qué ocurre? Que si ahora tienes una mirada más amplia, necesitas también un mapa más amplio. Necesitas un mapa mundi. ¿Para qué? Para que tú te puedas mover por esos países, por esas ciudades y hacer ese viaje de una forma muchísimo más, con una mirada más amplia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí reprográmate. Reprográmate significa revisa todo tu marco de creencias, todo ese mapa de la ciudad y date cuenta que con eso no es suficiente, sino que tienes que salir de la caja otra vez y reprogramar creencias, revisar creencias limitantes y hacer esa mirada mucho más amplia. ¿Para qué? Para estar justamente coherentes con toda esa esencia que tiene tantas cosas que decir. Entonces, ¿qué pasa? Que si vuelves a ti, será más fácil reilusionarte y eso te llevará a cambiar creencias. Y entonces, imagínate, lo próximo es cómo tomarás decisiones con todo ese marco. Pues más conscientes. Pensad una cosa, es que tomamos unas 40.000 decisiones al día y claro, y la mayoría son totalmente inconscientes.
Claro, no tiene mucho impacto el hecho de que yo automáticamente diga quiero un cappuccino en vez de un café latte. Bueno, pues eso a lo mejor no tiene mucho impacto. Ahora bien, hay unas cuantas decisiones al día que tomamos y a la semana que igual sí tienen impacto en mi paz cotidiana, en mi felicidad cotidiana. Y bueno, y tienen que ser conscientes, lo más conscientes posible. ¿Qué tiene que pasar con eso? Pues que le demos de verdad paso a nuestra intuición y a nuestra emoción y a nuestra parte mental para que las tres se pongan de acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos un patrón de control muy grande y las cosas no fluyen, tendemos a tomar decisiones en las que entran muchísimas variables, como tomar decisiones pensando en complacer a otro, en ver qué expectativas tiene otro, en pensar en raro, en pensar qué es lo que está pensando el otro para yo tomar la decisión y que eso me juegue una estrategia para... Entonces, eso es muy agotador, es muy agotador. Entonces, el hecho de poder tomar decisiones conscientes y coherentes con uno mismo, bueno, dura muchísimo más el poder estar en paz con uno mismo, ¿no? El dormir tranquilo, que eso al final es en lo que se traduce mucho la felicidad cotidiana, en estar tranquilo. No es una felicidad eufórica o de locura, sino al revés, es de paz. Entonces, imaginaos desde esa paz cotidiana, ¿cómo te vas a relacionar? Pues desde esa paz cotidiana tú te vas a relacionar de una forma muchísimo más honesta, y eso era otro capítulo del podcast. Vas a comunicar de una forma tranquila, asertiva, saludable. Esa es la forma más sutil, la comunicación asertiva es la forma más sutil y más elegante de poner límites, porque estás mostrándote tal y como lo ves y tal y como lo sientes en todo momento, pero sin carga emocional ninguna. Entonces, eso ahorra muchísimo tiempo, porque no hay pensamientos en raro. Lo que hay es mucha honestidad que permite al otro también tomar sus propias decisiones. También cuando tú te comunicas de esta forma, estás invitando al otro a que también hables sin rincones, ¿no? Entonces, esto contribuye a la paz mundial, en el fondo, o por lo menos a la paz en tu entorno. Y bueno, y al final de todo esto me lleva al último podcast que hicimos, el del mes pasado. Lo que yo más deseo de todo es que te reagendes. Es decir, que sí, que te pongas en la agenda, que te cuides, para que todo eso sea sostenible y duradero. Que si ves que te estás yendo de ti en algún momento, que seas consciente y puedas volver. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor que tú vas a poder hacer por ti y lo mejor que vas a... Bueno, y el máximo efecto que va a tener en los demás. Entonces, que seas empático con los demás, ya lo eres, pero que seas empático contigo mismo tanto como lo eres con los demás. Que te des lo que necesitas. ¿Para qué? Pues para que eso luego revierta en los demás. Pues que cedas ante ti, que te permitas no ir a un sitio que, igual que tú siempre vas a disculpar a otro de que no puede ir, pues no te preocupes, pues contigo mismo que también lo puedas hacer. Que sepas decir un no a tiempo. Que lo digas mejor o peor, pero que sepas reconocértelo. Que busques tu salud, te cuides, que busques la manera de ponerte en mejor situación, en una mejor posición, que no te metas en callejones sin salida, porque a veces, bueno, ya la vida te va a traer situaciones en las que te vas a tener que meter en esos callejones sin salida, pero no hace falta que te propicies tú esa hostilidad todo el tiempo. Entonces, lo que más te deseo, y además a mí también me lo deseo, es que seguro que ya has emprendido el viaje de vuelta a ti y que lo has pensado muchas veces, pero como que te termines a hacerlo en 2026, que emprendas ese camino de vuelta, y si ya tienes la suerte de que estás en ti, bueno, pues que sigas trabajando para que eso sea estable y duradero, que sea inamovible, o sea, que estés en ti. Eso es lo que mejor te deseo, porque eso va a revertir en tu salud, en tu felicidad cotidiana y en tu paz. Y esa es la mejor contribución que puedes hacer al mundo. Desde ahí van a salir muchas cosas buenas. Así que feliz 2026 y nos vemos en febrero, que bueno, voy a traer muchas más cosas, muchos más asuntos que siempre van a hablar de esto, de que vamos a aumentar nuestros índices de felicidad cotidiana y así hacer que nuestro entorno también lo reciba. Así que gracias. Has escuchado a Maribel Jiménez Atienza, empresaria, coach integrativa y autora del libro Coaching para la Felicidad Cotidiana.
La puedes encontrar en LinkedIn o en su web coachforhappiness.com. Gracias por suscribirte al podcast Infinito Tú, donde cada mes Maribel tratará un nuevo tema.